Bueno, este es el monitor que tenemos para desarmar, que es el Milray PM8000, que es un monitor de paciente. Vamos a verificar primero su funcionamiento. Aquí procedemos a encenderlo. Vemos que enciende correctamente. Además de eso tenemos estos botones de silencio, congelar la pantalla, de grabar lo que está en pantalla, medir la presión arterial, y aquí en estos terminales podemos ver las mediciones de presión arterial, de temperatura, de saturación de oxígeno y por último de electrocardiograma. Para hacer una pequeña prueba de su funcionamiento vamos a conectar este sensor de saturación de oxígeno que va aquí. Esperamos un momento que él lo reconozca y luego de eso ponemos el dedo. Bueno, entonces para hacer realizar el desarme de nuestro monitor tenemos el kit de herramientas y pues nuestro monitor. Entonces procedemos a primero quitarle esta parte de aquí de la carcasa blanca, así para que sea más fácil. Volvemos, lo bajamos y entonces tenemos aquí la parte que controla los botones, como pueden ver. Listo, entonces procedemos a sacar todos los tornillos de la pantalla. Ay, que ya había sacado los otros, pero está así suelta. Saquemos este para que no se quede aquí. Y habiendo destapado así la pantalla, pues tenemos una visual completa de nuestra caja, ¿cierto? Pero entonces para poder sacarlo nos damos cuenta que tenemos todavía los puertos allí. Entonces realizaremos un proceso para sacarlos. Voy a sacarlos y pues luego les muestro, pero es por aquí, utilizando nuestro destornillador de pala es más fácil. Y zafamos para que a este lado ya empiece a mostrarse esta caja y vean, ahí ya sacamos. Entonces procedemos a quitar los tornillos. Aquí ya quité uno, está por aquí, y quitamos el otro para poder zafar esta partecita de los puertos. Es muy importante guardar los tornillos para saber en qué parte va a ir cada uno. Entonces, como podemos ver, ya nos queda suelto y podemos empujar para ahorita sí poder proceder a sacar nuestra caja. Listo, entonces una vez hemos sacado la caja de la carcasa, entonces aquí lo primero que hice fue desconectar la pantalla de aquí porque ya me estaba estorbando. Entonces la voy a poner por aquí. Y ahorita vamos a hacer una identificación de partes por encima y luego seguimos mirando qué hay por dentro. Entonces aquí tenemos los puertos que acabamos de sacar suelticos. Como podemos ver, el de presión, el NIBP, tiene una manguerita para poder medir la presión. Si miramos por aquí adentro, ahí se ven las mangueritas con los sensores de presión. Tenemos el ventilador para hacer el proceso de ventilación. Tenemos los puertos para conectarlo de pronto a una pantalla más grande. Tenemos aquí el polo a tierra y tenemos la fuente. Y pues podemos ver por aquí que en este caso no se encuentra el espacio para la batería, pero debería tener una batería allí. Bueno, entonces, habiendo quitado unos cuantos tornillos, hemos logrado quitar esta placa, la placa del ventilador, que va aquí en la parte externa, y por el otro lado quitamos donde estaba colocada la pantalla, como se puede ver. Entonces, para hacer una identificación de partes más profunda, volvemos a ver los puertos, las mangueras que ya les había mostrado. Aquí tenemos los motores para el sensor de presión, para medir la presión arterial. Aquí tenemos los diferentes motherboards o chips. Por este lado también tenemos, por acá atrás, no sé si se alcanza a ver a través de los huecos, tenemos la fuente de voltaje con unos condensadores, unas bobinas y demás. Y por este lado pues tenemos más parte de microprocesadores, las diferentes conexiones de los diferentes sensores y componentes
y como les digo, la placa donde iba conectada la pantalla y la placa que manejaba la pantalla como tal. Recuerden que aquí va conectada. En cuanto a los fallos más comunes, tenemos el ventilador, que por el polvo puede dejar de funcionar y a su vez puede afectar otros componentes. También, aparte de eso, tenemos esta batería, y la batería que en este caso ya no está presente en el dispositivo, y también las mangueras. Estas mangueras se suelen obstruir o se suelen dañar y tienen problemas. Otro que encontramos es la pantalla, que como podemos ver en este caso se deteriora después de un tiempo. Y cabe destacar también que como mantenimiento el fabricante dice que se debe hacer una limpieza externa, de que el dispositivo no debe estar expuesto a polvo, porque no se usan estos casos, y que también cuando se haga la limpieza externa, estos líquidos no deben caer dentro del dispositivo. Entonces, como mencionaba lo del polvo, cabe destacar que como mantenimiento pues se dice allí de que se debe hacer una limpieza frecuente, y en las partes internas se recomienda usar un soplador, el cual retire pues todo este polvo y no vaya a afectar los componentes internos y el mismo ventilador. Bueno, ahora que ya tenemos el monitor nuevamente armado, vamos a comprobar que este esté funcionando como al inicio. Bueno, ahí podemos ver que él ya está prendiendo. Bueno, para comprobar que este esté funcionando como al inicio, vamos a volver a conectar el pulso oxímetro. Entonces, primero aquí. Y bueno, para comprobarlo, vamos a hacer una lectura. Y como podemos observar aquí, ya está empezando a leer y nos ha arrojado el dato. Listo. Entonces, como ya comprobamos que este está bien, algunos de los problemas que encontramos según el manual del usuario, se tiene como primero inyectar aire para comprobar el cero y la calibración, pero la línea de base vuelve a aparecer con la forma de onda visible. Otro problema es que el monitor indica manómetro dañado o fuerza de rango, y independientemente de si inyecta aire o no puede ver la forma de onda. Otro es, todo estuvo bien durante varias horas y luego se encendió la luz del manómetro dañado o fuera de rango. Otro problema es, el transductor se puede poner a 0 y tenemos buenas ondas de presión, pero la PIC lee constantemente cerca del 0 milímetros de mercurio. Ahora, para el proceso de mantenimiento, vamos a explicar cuál es el proceso de mantenimiento. Primero debemos tener en cuenta que el equipo debe estar apagado, y además de eso debemos desconectarlo de la línea de corriente. Esto para garantizar un buen mantenimiento. Después de esto debemos tener en cuenta que debemos hacer una limpieza del equipo periódicamente, pues de la carcasa, y además de eso también se recomienda que se limpie bien la pantalla.
Debemos también tener en cuenta evitar el uso de limpiadores que sean a base de amoníaco o acetona, y la mayoría de los agentes de limpieza deben diluirse antes de usarlos, y debemos también seguir pues las indicaciones que nos dé el fabricante. También debemos tener en cuenta que no podemos usar el material de molienda como lana de acero, etc. Y no permitir agentes de limpieza entre el chasis del sistema. No debemos permitir agentes de limpieza en ninguna parte del equipo, y además debemos tener en cuenta que a la hora de realizar la limpieza de la carcasa de este equipo, debemos hacerlo con agua, con amoníaco diluido, y además de eso, pues también debemos tener en cuenta que podemos usar formaldehído diluido al 35% o entre 35% y 37%. Debemos también tener muy en cuenta que vamos a usar un paño humedecido para limpiar todas estas partes, para quitar todos los restos del agente y que quede bien el monitor. Debemos hacer una desinfección para evitar también daños prolongados al equipo, y solo se recomienda la desinfección cuando está estipulado según sea necesario en el programa de mantenimiento hospitalario. Las instalaciones pues de desinfección deben limpiarse primero, y los materiales del equipo adecuadamente, como pues los electrodos, etcétera.